Hola, gusto en saludarle, qué bueno que nos acompaña como cada noche de domingo en Cambios. Hoy es un día histórico, hoy finalmente se consuma la llegada de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados por parte de Morena y sus aliados, es decir, en el caso del Congreso, de la Cámara de Diputados, Morena por sí solo no tendría la mayoría, pero pues obviamente hay un pacto, una alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, lo que les permite tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores todavía estaría pues pendiente el sumar un voto más para el Senado de la República, pero bueno, sin duda es un día histórico donde hoy lo comentaba con mis panelistas que nos acompañan el día de hoy, sería como un déjà vu, ¿no? Porque a nosotros pues ya nos tocó en algún momento el carro completo, ¿no? Allá por los años 80, cuando había, ahí sí, una mayoría calificada de un solo partido. Pero bueno, vamos a platicar sobre cambios, sobre reformas, sobre esto que nos tiene preocupado como país, justo las reformas. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado en estas semanas que pues tranquilidad, paz, todavía no va a ser fast track el tema de la reforma al Poder Judicial. Se quedó pendiente la reforma electoral, seguramente habrá un análisis más adelante, no sabemos si en un año o dos, no sabemos todavía. Está pendiente también la desaparición de los organismos autónomos. Todos estos temas tienen a fuerza que entrar en discusión en el Poder Legislativo y precisamente voy a hablar con dos representantes de organismos autónomos claves para el país, claves para el Estado de Guanajuato, y le doy la bienvenida a Brenda Canchola, quien es presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Brenda, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio otra vez compartir estas charlas contigo. Gracias, muy amable. Y bueno, pues también nos acompaña Mariela Huerta, que es la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Guanajuato, el IACIP. Gracias, Mariela. No, al contrario, gracias, Miguel. Es un gusto siempre acudir y poder poner sobre la mesa estos temas tan interesantes y la labor que realizamos los órganos autónomos y la importancia de la vida democrática del país. Y un gusto compartir Igualmente, este espacio, Mariela, con Brenda. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, yo quisiera empezar primero desde su perspectiva. ¿Cómo han visto este último año? Bueno, te tocó el tema del proceso electoral, ¿no? ¿De qué Nada vamos a más. hablar? Pero ¿cómo has visto y cómo percibes el mensaje de la presidenta de haber dicho pausa a la reforma electoral? Bueno, en el tema de las reformas electorales, lo platicábamos antes de empezar el programa, las reformas electorales, cada vez que hay una elección grande, se ponen sobre la mesa grandes reformas en materia electoral. La última grande reforma que tuvimos fue en 2014, que es cuando se crea el Sistema Nacional de Elecciones, en donde el INE y organismos públicos locales, que nos llamamos así desde esa ocasión, formamos este Sistema Nacional de Elecciones, y normalmente estas reformas responden a exigencias o a realidades que se dieron en el proceso electoral, y entonces surgen los consensos para tratar de equilibrar ahora sí que las fuerzas políticas en el futuro proceso electoral, ¿no? Cada reforma electoral ha partido de un consenso. En esta ocasión, para el proceso 2023-2024, tampoco somos ajenos a las reformas electorales que se dieron. De hecho, podemos recordar que se dio antes de que iniciara el proceso, en marzo del 2023, si mal no recuerdo, se dio una reforma electoral, se autorizó, sin embargo, por medio de una acción de inconstitucionalidad, se suspendió y finalmente ya no procedió esa reforma. Ese proceso transcurrió con las reglas a nivel federal, con las reglas que se tenían para el proceso electoral 2020-2021. A nivel local también tuvimos una reforma en materia electoral, también por vía de una acción de inconstitucionalidad, es que llega a la Corte y también se queda allí la reforma y tenemos las mismas reglas para este proceso. Entonces, para nosotros como organismos locales no es una novedad estas reformas, y sobre todo porque también cada vez que se han hecho estas grandes reformas hemos sido motivo de discusión de nuestra existencia, de nuestra persistencia, de nuestra utilidad pública, del costo que representamos. Y entonces todos estos argumentos ahorita se ven retomados en las iniciativas que se están, ya en los dictámenes que incluso están dados para que se discutan el mes que es este mes, ¿no? Que se discutan ya este mes. Entonces,
¿Cómo veo yo que se haya puesto una pausa? Bueno, finalmente ya los resultados en materia electoral se tienen, se vieron que con las reglas existentes se tienen estas posibilidades de conformación en los órganos legislativos y finalmente ya el tema electoral en este momento pudiera no ser una prioridad. Y aquí me responsabilizo del comentario que hago porque finalmente es como yo lo veo. No digo que no lo vayan a tocar, seguramente sí, pero en este momento ya pasado el proceso no es una prioridad y probablemente siga el mismo curso que han tenido las otras reformas, grandes reformas, que es del consenso, de la plática y de ver qué se tiene que equilibrar. Yo, en un momento más tocaremos, yo creo que 3 temas importantes. Uno, siempre es perfectible Claro. todo lo que tiene que ver con el tema electoral. 2, creo que es histórico que por primera vez hubo tantos intentos y nunca se llegó a nada, porque en las otras reformas siempre se llegó a algo y además siempre venían de la oposición, no venían del gobierno. Ahorita habremos que ver a ver qué viene. Y en tercer lugar, al final se demostró que independientemente de que se operó con las mismas reglas, el resultado fue el que la ciudadanía quiso. La ciudadanía quiso una mayoría calificada del partido en el poder, de la alianza en el poder, y ahí está. La mayoría quiso una presidenta de Morena y ahí está. O sea, no cambió en nada porque al final las leyes servían y eso es una muestra clara de esto. Y antes de pasar estos 3 puntos me gustaría, Mayra, ¿tú cómo ves toda esta vorágine, no? Porque parecía que ya se había calmado el asunto de los organismos autónomos, aunque el presidente insistía mucho, pero no tenía ese consenso para lograrlo. Hoy, pues, un mesecito, pero ya lo va a tener y parece ser que el tema todavía se mantiene ahí vivo, ¿no? Efectivamente, pues vale la pena también citar justamente esta ruta o este proceso legislativo que implica esta iniciativa que promueve el Ejecutivo Federal junto con otras 18 iniciativas en el sentido de extinción de los organismos autónomos, en especial lo que nos toca a mí participar en el Instituto de Transparencia. En ese sentido, pues prácticamente estamos ante la tutela efectiva de estos 2 derechos humanos que tutelamos, de acceso a la información pública y protección de datos personales, que para nosotros es muy importante remarcar que tienen un impacto muy positivo en la vida de las personas. Dentro de este contexto también, y ahorita que escuchaba a Brenda, hay que empezar a recordar cuál ha sido el transitar de estos organismos o estos institutos de transparencia, pero también lo que implica el reconocimiento y la tutela de estos 2 derechos humanos. Si pensamos en un primer acercamiento con la reforma constitucional al artículo 6º en 1977, se impone al Estado la obligación de reconocer el derecho de acceso a la información y que justamente va en esta participación con este derecho de la libertad de expresión. Se ve por un grupo denominado Oaxaca, que estaba integrado por periodistas, investigadores, académicos, gente de la sociedad civil organizada, activistas, funcionarios incluso, la importancia de la materialización y de la regulación normativa de este derecho, ¿no? Y a partir de ello, en el 2002 surge esta reforma legislativo-normativa para el acceso a la información y que da pauta a la creación del IFAI, que ahora es el INAI. En antecesión a esta reforma, pues sabemos durante todo ya un proceso importante, pues que se comentaba de manera por el Ejecutivo Federal, por el presidente, la extinción de este organismo de transparencia, pero lo que sí se resalta en esta iniciativa es que promueve la extinción también de los institutos de transparencia de las 32 entidades federativas. Es algo pues que por supuesto nos invita a estar atentos a este proceso y sobre todo reflexionar en lo que nos toca a cada uno atender en el ámbito de nuestras competencias y atribuciones y sobre todo las implicaciones que tiene para la vida y la consolidación democrática de nuestro país. Al haber una desaparición constitucional de estos organismos, cada estado podría ser libre de mantener sus plataformas de transparencia y de todo, ¿no? Quiero pensar. Habríamos que ver cómo viene la propuesta y la armonización en cuanto, no armonización, en cuanto a la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo conducente a la protección de datos personales. O sea, no hay claridad respecto al tema, hay que esperar los tiempos que nos indiquen. De entrada, esta iniciativa prevé que las funciones que viene realizando el INAI como órgano garante de la transparencia a nivel federal o nacional, tiene como premisa que todas sus funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública, es decir, ellos van a ser juez y parte o sus homólogos de las contralorías en el legislativo
Y en el judicial, en el caso de los estados, pasarían a lo que son las contralorías de los sujetos obligados, que son las instituciones públicas, El que está obligado a pasar la información, pues ya va a decidir qué suelta o qué no. Es decir, van a ser juez y parte, y además vale la pena resaltar que nosotros somos órganos especializados en la materia, que somos autónomos, que no dependemos de ningún poder, ni del Ejecutivo, ni Legislativo, ni el Judicial, y sobre todo que nos estamos trabajando siempre. Y aquí hay un tema que me parece bastante interesante, porque es muy común que el sujeto obligado niegue información por lo que quiera, por los suyos, perdón que lo diga de esta manera. Y ahí es donde intervienen ustedes, ¿no? Como órganos garantes, y hay una ley que obliga al funcionario a entregar la información aunque la haya negado en primera instancia, que son estos famosos recursos de revisión, o estos recursos que puede... Ahora yo no veo al gobierno diciendo, sí, no te la entregué, pero te la voy a entregar porque tú me presentaste a mí un recurso, ¿no? Es correcto, la manera de atender las inconformidades que se traducen en un recurso de revisión, que es cuando de manera muy particular atiende el GIACIP, cuando no te proporciona la información o sí te la da, pero no como tú la solicitaste, está incompleta, no corresponde a lo solicitado, simplemente no te responden, puedes accionar justamente estos recursos de revisión, que es lo que nosotros atendemos, esta parte jurisdiccional. Y algo muy importante, nuestras resoluciones son definitivas, vinculatorias e inatacables, o sea, para los sujetos obligados. Entonces, sí o sí, pues tienes que atender la resolución que te estamos dando como Instituto de Transparencia a través de un órgano colegiado que es el Pleno. Que esto es muy importante, y ahorita caeremos en algunos detalles, alguna información muy específica que yo, que soy apasionado del tema, lo quiero tocar. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Brenda Canchola, presidenta del Instituto Electoral, María La Huerta del Instituto de Transparencia. Volvemos con más de estas reformas después de la pausa.